Profesor Rafael anda por aquí, mi querido Rafael. Bueno. Señor. A fuego lo bloquearon algunas figuras, pero eso es el trabajo. Sí, exactamente. Dígame, mi querido Rafael, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Contento de estar aquí como todos los martes y haciéndole llamado a la gente. Si entran a nuestro Instagram, Aprendo con Rafael, ahí tenemos una cápsula muy buena que hemos publicado sobre el origen del concepto chusma. Del chusma. Chisme. ¿Cómo es? Chisme. Acuérdate con tu mamá que digo chavos, digo ñoño. Sí. Rafael, cuénteme de qué vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, hoy yo he cogido un tema que es sobre la subsistencia de la gente pobre desde la colonia hasta hoy. ¿Cómo así? Pero antes, Jochi, aunque ya hicimos un programa con esto, pero es bueno recordar que hoy es martes 13. Sí, hoy es martes 13. Existe una fobia al 13 que es conocida como triskaidecofobia, pero hay la fobia específica del martes 13 se llama tresidamartiofobia. Ahí el padre. Yo no sufro de eso. Yo para no tener que decir un tresidamartofobia. Sí, eso es básicamente porque el martes está dedicado al planeta Marte. Y entonces en la mitología griega era conocida como Ares, que era el dios de la guerra. Y también al mismo tiempo el dios del caos, de la sangre, de la violencia. Entonces, juntar el martes con un día 13, para la gente eso tenía un sentido de trágico. Como tal. Y un dato, como pasado mañana estamos a 15 de marzo, quizás mucha gente de agosto. Quizás mucha gente no sabe que el Día de la Altagracia originalmente se conmemoraba, era un 15 de agosto, no un 21 de enero. ¿Pero y por qué? El 15 de agosto es que se supone, según la leyenda, que fue cuando se introdujo en el país, se trajo un cuadro desde España por los hermanos Trejo en Higüey de la Virgen de Altagracia. Entonces a partir de ahí se empezó un culto, una veneración a la Virgen de Altagracia. Pasó a ser un 21 de enero, después que se libró en 1691 lo que se conoció como la Batalla de la Limonade, la batalla de la Sabana Real, cerca de Caguaitiano. Una batalla entre franceses y españoles en lo que se estaban disputando la isla. Y entonces muchos de los soldados que habían eran higüeyanos. Estaban conformados por gente de Higüey, El Ceibo y de la capital. Y entonces se dice que ellos, cuando terminó la guerra, primero habían implorado a la Virgen su protección. Y cuando terminó la guerra, entonces fueron hasta Higüey a dar gracias a la Virgen. Y entonces eso fue un 21 de enero de 1691. Eso fue en los años 1600. ¡Pam, pam, pam! Cuando el tirano mandó. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, luego el arzobispo Meriño solicitó al Papa. ¿Esquina qué? Esquina Noel, no se juntan. Porque después fue arzobispo Noel quien declaró el Día de la Altagracia como un día de fiesta en el país. Y es luego Horacio Vázquez quien declara el Día de la Altagracia no laborable y festivo. Noel fue quien la declaró patrona. La protectora del pueblo dominicano. Porque ya estaba la Virgen de la Mercedes. La Virgen de la Mercedes es la patrona del pueblo dominicano. La patrona, correctamente. Y la protectora es la Virgen de la ¿A Altagracia. qué se debe que tiene mejor venta la Virgen de la Altagracia que la Virgen de la Mercedes? Si la que sabe la Virgen de la Mercedes. Lo que pasa es que... mejor mercadeo. Sí, además también la gente ha creado un sentimiento con relación al Día la Virgen de la Altagracia. Yo no sé si ustedes han ido a Higüey un 21 de enero, pero eso es una cosa terrible. Eso es gente del país entero. Y de Haití, van muchos haitianos. Sí. ¿Los haitianos van? Van muchos haitianos. Yo me llevaron una promesa. Los haitianos son devotos de la Virgen de la Altagracia. Yo me quemé en el primer periodo del colegio, una promesa que me entregaban. Fui allá para pasar de curso y pasé de curso. Ajá. La Virgen no fue a los exámenes, pero yo estudié más. Esa fue la clave para pasar de curso. Claro. La clave fue la pela que me dieron antes de ir para Virgen de la Altagracia. No, pero pasaste de curso después de ir a la Virgen. Bueno, entonces entremos en tema. Forma de subsistencia. En primer lugar, vamos a hablar de la rifa de aguante. ¡Wow! Mucha gente sabe que la Lotería Nacional, aquí quien la empezó fue un sacerdote, que fue el padre Villini. Dado que tenía una serie de programas sociales y que necesitaba recursos para comenzar, para poder generar y mantener esos programas sociales que tenía.
Y entonces, realmente eso lo empezó a partir de 1882. Entonces, el padre Villini, aparte de empezar como el proceso de la lotería, él tenía un grupo de personas que eran quienes se encargaban de administrar y manejar, gente con cierta notoriedad social y también gente con cierta moral y credibilidad, que eran las personas que se encargaban de manejar lo de la lotería. Cuando el padre Villini muere, entonces es el mismo, siguen las personas que él había puesto como esa comisión, son quienes continúan la lotería. Y luego entonces pasó al Estado por la vía también de Horacio Vázquez, porque cuando en el 1916 llegó aquí los norteamericanos, primero prohibieron la lotería y luego entonces cuando decidieron asumirla de nuevo, solamente permitieran que había 2 loterías, una en la capital y otra en el Santiago, en el Cibao. ¿Qué pasa? Que solamente era oficial y válida la lotería que el Estado tenía y que se emitía. Y porque luego empezaron un grupo de mujeres a realizar lo que ellas llamaban, se le llamaba rifera. Entonces las riferas, en primer momento lo que hacían era que rifaban artículos, cosas del hogar y algo por el estilo. Pero luego empezaron a ver un negocio y empezaron entonces a rifar quinielas, como decía. Eso... Era la rifa más pendeja. La rifa más pendeja era rifar quiniela. Sí. Tú tenías que tener suerte para ganarte la quiniela y después tener suerte para que la quiniela salga. Sí. Pero valía 25 centavos y tú te ganabas 10 pesos. Entonces, la quiniela eran 2 números, ¿verdad? Con los 2 últimos números de la quiniela. No, sí. ¿Ese no era el billete? No, el billete no era con los últimos 2, era con los últimos 3, me parece. Lo que eran los últimos 2 era la quiniela, que eso se trajo aquí desde Panamá. Entonces, la rifa era perseguida. Las mujeres, sobre todo mujeres, eran las que se dedicaban a eso, eran perseguidas y las mujeres hacían una cuestión que a mí me parecía interesante, y era lo que le llamaban lo de pelear la quiniela. ¿Cómo así? Eso normalmente lo hacían entre los cafetales, porque como eso era clandestino, la quiniela no se podía rifar. El pelear la quiniela consistía en que si yo tengo, por ejemplo, mi rifa solamente aguanta 30 quinielas de tal, pero tú quieres 50. Entonces yo te digo, ok, yo tengo 30, yo tengo que conseguirte las otras 20. Entonces las otras 20 yo las conseguía, por ejemplo, con Correa. Entonces Correa, ok, tú tienes 20 de tanto que tú me puedas dar y yo te doy a ti 20 de tantas que tú quieras. Entonces esa negociación yo me la tiraba porque yo cogía para allá por los cafetales para ir a ver ese rebú, porque a mí eso me encantaba hasta que llegaba la policía. Entonces, cuando llegaba la policía, se armaba el juidero, todo el mundo, las mujeres escondían la lista en toda parte que pudieran, y entonces ahí a muchas las apresaban, abusaban de ellas y todo eso. Pero esa fue una de las primeras maneras de subsistencia, que fue la rifa de aguante, o las riferas, como le llamaban en ese tiempo. Otro modelo de subsistencia que teníamos era el SAN. El SAN. ¿Se usa todavía el SAN? Claro. Sí, el SAN se hay usa. SAN con ganancia, hay SAN sin ganancia. Sí. Entonces, el SAN no está claro de cómo llegó hasta nosotros. Porque muchos dicen que fue por la vía de los africanos, otros dicen que fue por la vía de los españoles. Lo que sí es cierto, que en muchos lugares de África practicaban algo parecido al SAN que le llamaban susu. En España es que le llamaban sociedad. Porque el SAN, el nombre técnico que se le tiene es Asociación Rotativa de Ahorros y Préstamos. Oh. Sí, Asociación Rotativa de Ahorros y Préstamos. Rotativa, sí, porque es una... Sí, porque Sí, claro. el que armaba el SAN cogía el uno. Sí, el gran problema de SAN es cuando tú lo cobras. Porque después, después no quiere pagar. No, ya tú no quieres ir para allá a seguir con eso. Cualquiera. La cuestión es que decía que en África practicaban algo que le llamaban susu. En Jamaica practican algo parecido al SAN que le llaman pauna. En Haití le dicen sanqué. En China se le conoce como hui. En la India le dicen kameti. En Corea le dicen ke. En México, kundina. Son los diferentes. En Nueva York le dicen sociedad. Sociedad. Ok. Igual como le dicen en España. Entonces, ya la gente sabe en qué consistía el SAN. Era el SAN
una persona tiene de tanto peso, supongamos un SAN de 10,000 pesos, son 10 personas que pagan 1,000 pesos cada cierto tiempo y te dan un número y de ahí entonces tú lo... Aquí han tenido variaciones, está el SAN rifado, que Sí. no hay un orden, sino que entre los compañeros se rifan. Sí, sí. Se rifan. Esa es una modalidad más reciente Ujú. que hay, lo del SAN rifado, en ese caso. ¿Cómo el San Rifado? Explícame eso. Aquí tenemos un SAN de 5,000 pesos mensuales. Sí. Lo echamos en una funda. ¿Quién se lo lleva este mes? Hay 100,000 pesos. Se lo lleva a Hochi. Ya Hochi no ok. participa en la otra rifa. Ya. Que no tiene como el orden lógico de los números. Que, Ok, por ejemplo, ok, si el una 1, rifa, el 2, el una 3 le rifa. toca a fulano. De hecho, en el Un San San Rifado, Rifado. ahora también hacen ahí como una especie de chercha. Se juntan para tomarse unos tragos y eso. Y ahí se hace una rifa a ver a quién le salió. Lo otro. El otro modo de subsistencia era el fiao. El fiao va a empezar en un periodo de mucha prángana que vivió la isla, llamado el sitiado. El sitiado, España estaba en guerra con otras colonias, con otros países, Francia, Alemania, y entonces se descuidó económicamente con las diferentes colonias que tenía. Y ahí entonces se hizo una especie de solidaridad de las colonias, porque fue la manera en cómo pudo terminar sobreviviendo las diferentes colonias. Y era que las que producían más dinero le solían hacer llegar algo de dinero a las colonias que tenían menos posibilidad económica. Eso que le llamaban el sitiado, aquí llegaba el dinero, era 1 y 2 veces al año. De manera que entre ese periodo en que no había dinero, la gente tenía que buscar la manera de cómo sobrevivir. ¿Qué hace trueque? ¿Eh? Trueque, me imagino yo. Hacían trueque, o como ya había una moneda creada, cogían fiado a las personas. Lo único que en ese momento el fiado que se tomaba era con cosas limitadas, porque como pasaba demasiado tiempo para llegar el dinero, para casi nadie tenía dinero en ese orden. Entonces había un límite en el que tú decías, no, yo te puedo fiar solamente a ti hasta 5 yucas, un ejemplo, más de ahí no, porque después de la yuca se me acaban y eso y no tengo ni siquiera Y provisión. pasan los colmados de los barrios que no te fían alcohol. ¿Que no? No. Te fían alcohol. No. Cuando son cuentas de la casa, no te fían alcohol. Si una cuenta de Hochi coge lo que quiera, pero si una cuenta de la casa, cogen arroz, habichuela. No te fían aceite. alcohol. No. Dios, es increíble. No, porque le cuesta otra cosa. Sí. No se come. Entonces, en los fiados, más gente es para productos comestibles, porque también en el fiado hay ese sentido como de solidaridad en eso y de sensibilidad. Pero la gente tenía que, llevaban cada quien un cuadernito, el colmadero llevaba uno, el que cogía fiado uno, y al final, para pagar la cuenta, tenía que coincidir. Por eso Correctamente. yo llegué ronco cualquier otro día, fue por eso. ¿Cómo es? ¿A quién? Que llegué ronco el otro día por ¿Pero eso. por qué? ¿Por qué? Discutiendo. Estaban atracando al colmadero frente a casa. Yo le decía, el cuaderno está atrás de la caja. Para que se lleve el cuaderno al colmadero. Ah, y yo le voy a decir, tipo un atraco. Y yo, el cuaderno está atrás de la caja. Librate de eso. Vámonos para la calle, Rafael. La gente tiene consideraciones. 809-540-165. 809-540-165. El profesor Rafael. Ese sí es bueno. Ya hemos hablado del fiao, hablamos de la quiniela, Del SAN. del SAN. ¿Y cuál otro me queda? Nos queda a nosotros la compraventa o la casa de empeño. Señores, la compraventa. Buenas. Buena, profesor. Dígame, Sí. líder. En el SAN también hay alguien que es más pudiente y lleva 2 y 3 números para aguantar el SAN a todos nosotros. Entonces hay? puede llevar 2 y 3 números. Sí, eso es verdad. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el asunto? Que hay gente que lleva más de un número. Más de un También en el número. SAN. Sí, porque está necesitado. Y entonces el SAN es un desahogo económico. A mí siempre me gusta el último número. A mí ¿Verdad? también. Yo cojo el Ya último. para pagar y salir de eso. Sí, es El mejor. último. El último no es me bueno. agrada eso. Pero para eso guárdalo tú. y punto. No, pero es buena No, dinámica, pero no se por guarda. favor, de una. Bueno. Si tú lo tienes ahí a mano, Claro. por más. No se guarda a veces. El SAN Es el complicado. SAN es una dinámica. Es Bueno, bueno, buena. pero te Yo obliga. una vamos a hacer para que uno me den el nosotros uno. aquí. Hola. Hola. Sí. Sí, hubo un tiempo en que la Lotería Nacional solamente era los domingos, entonces las riferas utilizaban lo que era la caraquita, Sí. que venía Desde clandestinamente desde Venezuela. Sí. Entonces se jugaba la rifa trampa. basada en la caraquita. Sí, sí. Es verdad, la caraquita, Dios mío. Wow. La otra cosa es que para contrarrestar las riferas, se fue a Panamá para conocer un sistema que ellos tenían allá. Y eso era lo que le llamaban las quinielas. Que la caraquita se oía por onda corta. Ujú. Sí. No todo el mundo lo escuchaba y los números se ponían en una esquina clave del barrio, Sí, claro. Sí. en el piso.
Es radio. Había otra que era que no era la Caraquita. Yo no Y sé era la algo como Caraquita. de Venezuela también. La Zulianita. La Zulianita. Que algo vino así. por la novela, se pegó, esa era la lotería de Zulia. Pero por Zulia, sí. Pero no pegó mucho, Jochi. No. La Zulianita no exactamente. pegó mucho. La Caraquita fue la que se llama. Sí, fue trending topic. Esa sí la pegó. Sí, también después con la manera en como ya se terminó definitivamente con las rifas ilegales, fue cuando ya se entraron las bancas de apuestas y fueron formalizadas y legalizadas por la rifa lotería. de aguante. La rifa de aguante. Sí, Eso pero la fue rifa era ilegal, ilegal, ¿no? la rifa de aguante era ilegal. Yo digo que cuando terminó ya con eso, También hubo fue la cuando se rifa del formalizaron las programa bancas de apuestas. calentísimo del 9, que la gente llamaba, se anotaban unos números. Esa rifa empezaron a aguantarle en los barrios. Sí, señor, es verdad. Y esa rifa empezó a quitarle gente a la Caraquita, porque era una rifa que era más de más credibilidad, Más transparencia. que más transparencia, porque era en el aire, en televisión y todo. Y se veía que era... Y llegó un punto que llegaron banqueros a tratar de entrar al negocio de esas del calentísimo del 9 en los años 80. Y el que la lotería sea diaria fue para contrarrestar eso, porque llegaba un punto que la gente no tenía para jugar los domingos, porque jugó de lunes a sábado. Y eso le estaba restando ganancias al negocio de la lotería. De la lotería. Entonces, Internacional, buena. Sí, buenas. Sí, dígame. Desde Nueva York. Venga, Nueva York. Yo Perdón. Yo escuché en una ocasión, hablando del FIA, que estaban dando la historia, y dijeron que el FIA ya lo llevaban los árabes. Perdón, no entendí. Dígame, señor. Que en una ocasión estaba escuchando los audios de la historia y dijeron que el FIA a la República Dominicana lo inventaron a través de los árabes. Porque dice el que le estaba escuchando una historia, dice que el fiao aquí en el país lo introdujeron los árabes. No, realmente a partir de ese periodo histórico que se conoció como el sitiado, que había una prángana terrible, no había cuarto, y ahí entonces fue que se empieza la práctica del fiao en nuestro país. También había un plan funerario que le llamaban el gremio. ¿El gremio? Sí, eso poca gente no lo ha estudiado todavía. No, otra gente se ha muerto, ¿saben? Pero no. No, lo que pasaba era que con el gremio tú pagabas una cuota mensual. Era una cuota pequeña, creo que era 25 centavos, algo así. Entonces, si alguien se te moría, la gente del gremio se encargaban de cubrir todos los gastos del funeral y los 9 días. Entonces, el gremio era lo que llevaban el café, le compraban la caja, llevaban la silla y los bancos para la gente sentarse, la lona que se ponía y daban el café de los 9 días. Ese era otro plan asociativo que existía en los campos. Eso fue sobre todo en la década de los 80 y los 90. Le llamaban el gremio. Los tigres azarando le dijeron que esa era la asociación de azara vivo y busca muerto. Anda pa' cara, Dios mío. Pero le llamaban el gremio realmente. Mira, hay más comentarios. Buenas. Buenas, Jochi. Sí. Yo soy hermano de Ñato. Perdón. Aló, buenas. Un creativo. Buenas. Sí, buenas. Sí, dígame. Sí. Pero también existía, no sé, Jochi debe recordarlo, porque la edad le llega. El informador policíaco, sí. Con José Manuel Antonio Rodríguez, también había una lotería que se jugaba los números de la placa que se cantaban en los accidentes que pasaban. Eso es correcto, eso es correcto. Era un programa muy popular, el informador policíaco de Rodriguito. ¿Ese es el sube la bolita? No, ese era el Ese yo no lo había de escuchado, ¿no? Rodriguito. Y la vida no se detiene, pero Sí, sigue. eso, eso era un toque de queda a la 1 de la tarde. Ay, sí. Y él lo que hacía era que recreaba casos Con de la personajes. vida real. Con personajes. Pero recreaba casos de la vida real. De expedientes extraídos de la policía. Pero hubo también otro que hacía eso. ¿Cómo era Parcibao? Sí, lo que ahora no recuerdo. Es lo mismo. Era lo mismo. Todo fue una creación de Rodriguito. Sí, yo recuerdo. Y entonces la gente hasta jugaba los números de la placa de los carros en accidente que habían ahí, o de la puñalada que le daban a la persona, qué sé yo. Había una dinámica realmente en ese sentido. Sí, de Rodriguito. Yo recuerdo, Eso se llamaba el informador policíaco. Correcto. El informador policíaco. El informador policíaco. Yo recuerdo uno, sí, y entonces lo dramatizaban los casos. Aquí se hizo mucho, pero el original fue el de Rodriguito. Okay. Buenas.
Sí, buenas noches. Sí. ¿Cómo estamos? Estamos bien, mi hermano. Pequeño te habla, Correa. Venga. Pequeño. Sí, de la rifa eran prohibidas y cuando Trujillo era escondida. Sí, y una bajo la señora tenía 100 años rifando. Y ella ordenó que en su barrio se hiciera un cuartel porque había mucha delincuencia. Y un día fue un jefe y dijo, ¿y qué es lo que hay ahí? ¿Será una curiosa que hay ahí que entra y sale tanta gente? Y dice, no, es una señora que rifa. Y el hombre se incomodó militar y llegó allá con todos los rangos. Le dijo, doña, ¿usted cree que se justifica que haya una rifa frente a un cuartel? Dice, no, usted está equivocado. Lo que hay es un cuartel frente a una rifa. Increíble. Voy a recibir 2 últimas llamadas para el amigo Rafael. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Mejora, Mejoral. Mejoral es más eficaz y más seguro contra todos los dolores. Presenta... Pero había uno que decía el informador policíaco y el suceso dramatizado del día. El suceso Sí, de hoy. el suceso de hoy era el mismo, es lo mismo. El Lo que mismo pasa- Traviena, Pero lo que te quiero decir Traviena. que ese fue el original. El original. Y de ahí salió. Bueno, todavía, tú me dices a mí, hasta los archivos de la fiscalía de Alfonso, Eso era una recreación lo de único que lo llevaba a la televisión. Una última para Rafael, buenas. Oye, Sí, mira, hay una anécdota muy buena con un vecino que Perdón. estaba de aguante. perdón. Hay una anécdota por casa con un vecino que estaba de aguante, Ujú. pero el tipo era muy habilidoso y sabía que había un policía detrás de él. Que había un policía. Detrás de él siguiéndolo. Ajá. Y una vecina le pregunta, Luis, ¿tú tienes el 3? Luis, que tú tienes el 3. Y que no, lo cambió por la guitarra. No, que si tiene el 3. Ok. No, lo cambié por una guitarra. Sí, o sea, porque venía un policía atrás. Tú tienes Ey, 3. Sí, porque está era bueno ese. muy bueno. No, lo que yo tengo una guitarra muy fino. Fino. No, pero muy bien, Rafael. Gracias, hermano mío, por traer estas noticias, estos comentarios acerca de la subsistencia del dominicano. Bueno, la gente que nos sigan en Instagram, @Prendo con Rafael.